Ciudad de Bahía Blanca, y ayer justamente habíamos dicho que salieron y se expusieron los números de la canasta universitaria, estos por parte obviamente del CREVA, y como no puede ser de otra manera, estamos con su titular, con Gonzalo Semilla, para hablar, para analizar, para meternos ya de lleno directamente y en la situación pormenorizada, en el detalle justamente de esto. Gonzalo, Andrés Villar y Pablo Canuti te están escuchando. ¿Cómo estás? Andrés y Pablo, un gusto, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, todo en orden, cerrando la semana dentro de poquito ya. Ayer hablábamos de la canasta universitaria, Sí. en este momento y en este contexto tan particular para las universidades, ¿cómo podrías explicarle a la gente cómo se elabora justamente este índice? Bien, mirá, este índice que ya casi lleva un año, creo que en octubre del año pasado lo lanzamos. Estuve en la presentación, me acuerdo, ahí en el... Bien, lo lanzamos hace un año. Ahora estos son los valores de septiembre, es decir, el mes que viene vamos a tener los valores de octubre y vamos a completar el año. Pero de todas formas, ¿cómo lo elaboramos? Nosotros lo que hicimos fue hacer una encuesta con un montón de preguntas. Y ese montón de preguntas que yo te estoy diciendo ahora, preguntas como, por ejemplo, la primera, si la persona que la estaba respondiendo había venido de la región, porque nosotros se lo compartimos a los prácticamente 30.000 estudiantes de la Universidad del Sur. Tremendo. Entonces, a la persona que le llegaba, venir de Bahía, si decía que no, porque es de Bahía, se terminaba, no había encuesta. Perfecto. Ahora, si venía de afuera, continuaba. La siguiente pregunta era si alquilaba o era propietario, porque puede ser que hay algunas personas que son propietarias. Si alquilaba, ahí continuaba. Y a partir de ahí había un montón de preguntas de estilo: ¿cuánto pagabas en el alquiler? ¿Cuánto gastaste en servicios, agua, luz, gas? En alimentos y bebidas, ¿cuántas veces vas al menú universitario por semana? ¿Cuánto gastaste en salida para comer o delivery? Siempre todas preguntas cuantitativas. Lo más aproximado a un número. Y ahí ahí pudimos, digamos, percibir que de los 30.000 estudiantes de la UNS, la mitad son de afuera, por ser una de la región. Es altísimo, ¿el 50%? Es un montón, porque la gran pregunta ahí era, bueno, cuando pudimos obtener todos los valores de los que participaron, porque no el 100% claro participó, es muy difícil lograr eso, pues casi sería un censo. Entonces, con aquellos que participaron, que fue un número sorprendente, porque fueron, digamos, 700 y 800 participantes, que es mucho en un mes, nosotros tuvimos promedios. ¿Qué significa eso? Porque había personas que decían, bueno, yo pago por mi alquiler hace un año atrás, claro, más de un año atrás, yo pago 30.000, y otro decía, yo pago 150.000. ¿Cuánto gastás en cuestiones de medicamentos o médicos? Y yo nada, y yo 90.000. Claro. Es decir, había un montón de dispersiones en esos datos, y lo que hicimos nosotros fue sacar aquellos que eran muy altos, en algunos hicimos promedios, obviamente algunos nos respondían cuánto gastaste en alquiler, me ponía 1, claro, entonces eso no tenía validez. Bueno, hicimos toda una limpieza de la base de datos y nos quedaron montos concretos por cada rubro, símil a lo que es la construcción del índice de precios nuestros. Claro. Entonces después dijimos, bueno, una vez que ya tenemos los valores, sabemos que del 100% del dinero que gastan por mes, ¿cuánto representa alimentos y bebida, alquiler? Justamente alquiler y alimentos y bebidas son los que se llevan casi el 70% del gasto de los chicos que vienen de afuera. Entonces, tuvimos una inflación enorme el año pasado, sobre todo a fin de año, y después los alquileres, a principios de este año, con la caída de la ley de alquileres, se actualizaron de una manera estrepitosa, 2-3 veces sus valores en muy poco tiempo. Entonces eso impactó fuertemente en las canastas de los estudiantes. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, sacamos un valor monetario, cuánto necesitas para vivir en Bahía Blanca, y una variación, cuánto representa, qué aumento representa, y eso nos permite comparar. Bueno, por ejemplo, en septiembre aumentó 3,7%, y la inflación que nosotros mismos hacemos en Bahía fue del 3,1%. Claro. Entonces, este índice en particular estuvo por encima del ritmo inflacionario. Uno podría decir, bueno, el alquiler digamos, juega muy fuerte, porque yo se los decía recién, el alquiler juega muy fuerte en la canasta estudiantil más que en el índice de precios estándar. Entonces, y
Bueno, esa es la forma de la construcción. ¿Y qué hicimos después? No todos los meses hacemos la encuesta, a ver cuánto gastaste ahora, cuánto gastaste el mes pasado. Lo que hicimos fue porcentajes, sacamos participaciones de cada rubro dentro del total y acoplamos las variaciones de índice de precios nuestro a la canasta. Perfecto. Esa fue la forma de construcción. Gonzalo, además de lo que es el costo de alquilar, ¿cuál es la mayor o principal problemática en lo que representan los gastos de los estudiantes? Vea, básicamente es todo lo que tiene que ver con alimentos y bebidas. Claro. Que coincide con la mayor importancia dentro del índice de precio al consumidor. Claro, lo que mueve, en este caso se mantiene la misma proporción, es muy fuerte y muy pesado esto en lo que es alimentos y bebidas. La segunda parte dentro de la canasta estudiantil es vivienda, y vivienda, atrás de vivienda básicamente está el alquiler. Esos son los dos rubros más pesados, cosa que el índice de precios no es así. El índice de precios es alimentos y bebidas y claro. transportes y comunicaciones. Esos son los dos capítulos más pesados. Gonzalo, en esa relación que pueden trazar entre el índice de los chicos acá de la estudiantil, de la canasta estudiantil, sí, y la canasta básica, ¿pueden sacar algún tipo de información que a ustedes les dé un índice significativo? Mirá, la canasta básica, o que digamos la básica total, la básica alimentaria, digamos, perdón por el vocabulario, porque no quiero decir demasiadas veces básica, pero lo que nos representa es pobreza e indigencia. Y en general también medimos, digamos, la construcción de este indicador se basa en un adulto mayor. Digamos, la variable es un adulto mayor de 30 años. Y esa persona que consume tantos kilocalorías por mes, o debiera consumir tantos, y eso se traduce en una lista de 58 productos, alimentos, que tienen un valor, y analizamos todos los precios que tomamos dentro del índice de precios mismo, y le asignamos un valor, qué sé yo, en septiembre, esta persona de 30 años, para no ser indigente tenía que tener un ingreso de 156.000 pesos. Y para no ser pobre, una canasta o un valor de 363.000 pesos. Una persona sola, adulta, hombre, de 30 años, esos son los valores. Ahora, acá estamos hablando de, cuando hablamos de la canasta universitaria, hablamos de muchas otras cosas más, claro, porque hablamos transporte urbano, higiene, alquileres, hablamos de salud, esparcimiento, expensas, exactamente. Claro, esparcimiento. En el otro lado es o comés lo mínimo para comer o un poquito más, porque la canasta básica total, además de ver lo que uno come, mide también un poquito los servicios, claro, mide un poquito también el transporte, lo que sería el colegio, pero son dos cosas distintas. Pero también tenemos un indicador, por ejemplo, el mes pasado en septiembre aumentaron entre el 2,1 y 2,5 esos indicadores, claro, por debajo del ritmo inflacionario. Sí. No, te iba a decir, están a punto de cerrar el año, me imagino que después van a hacer, o ya están haciendo evaluaciones de lo que va desde que iniciaron con este índice hasta ahora, pero me imagino que cuando cierren el año se lanzarán números a nivel global de lo que ha sido el año, pero ¿han detectado algo particularmente en variación significativa de estos indicadores? Me imagino que alquileres debe haber sido algo que debe haber cambiado mucho, ¿o no? Mira, alquileres, nosotros la forma de tomarlo es, porque la ley de alquileres no está más, eso ya lo sabemos, pero el índice de contrato de locación, el famoso ICL que publica el Banco Central, que lo publica todos los días de manera diaria, sigue vigente. ¿Por qué sigue vigente a pesar de que la ley no está más? Porque aquellas personas que alquilaron su departamento por primera vez, recuerden que era 3 años, exacto, la ley anterior, por primera vez, hasta fines de octubre, le rige la ley de alquileres, es decir, tiene 3 años en adelante. Sí. Ahora, incluso el que se le vencía el primer año, es decir, el que estaba dentro de la ley, por decir una manera, dentro de ese contrato de 3 años, continúa, por eso nosotros seguimos tomando ese valor. Bien. Ahora es bastante más complejo, porque al no estar, y uno va a comunicarse con las inmobiliarias locales, bueno, ¿y qué actualización tomás o te referís en un año, en el 2024? Y muchos nos dicen el del CREVA. Claro. Referencian a nosotros mismos, el IPC general.
es decir, se acoplan, porque ahora los alquileres, después de la caída de la ley, son cada 3 o 4 meses, se actualizan. ¿Y qué miran? El acumulado del CREVA. Claro. A nosotros no podemos mirar el de ellos, porque ellos miran el nuestro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Miramos el índice de contrato de locación, porque todavía el Banco Central lo mantiene, y la constitución, la construcción de ese indicador tiene 2 variables. El índice de precio, digamos, inflacionario propiamente dicha, y los salarios, que se llaman RIPTE, que son salarios que se publican, y que, digamos, la conjunción de esos dos, tenés como resultado el índice de contrato de locación. La cuestión, ¿cuál es? Que uno toma sobre la inflación pasada. Claro. Y si la inflación había sido muy alta, como venía siendo toda la primera parte del año, y encima a la actualización del salario no venían siendo demasiado altos, o con un rezago incluso de 45 días, bueno, hacía que alquileres dentro de vivienda sea alto. Así que esa es la justificación de por qué alquileres en vivienda viene alto para los estudiantes. Esa es una. La otra, que no es que implica una erogación muy fuerte, pero sí aquel estudiante que utiliza el menú en la universidad, a pesar de estar subvencionado. Eso te iba a preguntar, mira. Sí, porque el menú, naturalmente, el precio del menú naturalmente, cuando nosotros conversamos con la universidad, es, claro, bueno, hay 2 revisiones anuales. Claro. Una a principio de año y una a mitad de año. Con el tema de la inflación, el último año, te diría agosto del año pasado, agosto de este año, han sido mucho más frecuentes los aumentos. Te iba a preguntar eso, sí, perdón, termina. No, y de estar en 500, 600 pesos hace un año, está en 2.500 o quizás un poquito más. Entonces, en proporciones se multiplicó por 5. Entonces, es un montón. No específicamente te iba a preguntar por el menú universitario que se come en el comedor, sino lo que te iba a preguntar es si dentro de la encuesta había alguna que tenía que ver con que si recibía algún tipo de subsidio por parte de la universidad o si tenía algún subsidio. No, porque en realidad la universidad tiene becas. Claro. No preguntábamos si estaba becado, sino porque a nosotros en definitiva nos interesa cuánta plata sale. Está bien. Y después sí sabemos que la universidad subsidia un montón de cuestiones, como desde el menú hasta fotocopias y algunas otras cuestiones. Eso es un esfuerzo que hace en contraparte la universidad. Cuando arrancamos la entrevista, con los problemas que está teniendo la universidad en cuanto al financiamiento, bueno, es una cuestión. No puede financiar in eternum bajo estas condiciones, por ejemplo, el menú. Claro. Por eso se vio obligado a actualizarlo 4 o 5 veces en lo que va del año, es un montón. Pero bueno, es un servicio que sigue dando. Y la otra cuestión, si uno quisiera ir más adentro, bueno, desmenuzar más la cuestión, es verdad que los chicos y chicas que vienen de la región subsisten como pueden, claro, entre otras cosas, porque si van el fin de semana, nosotros preguntamos cuántas veces por mes vas a tu lugar de origen. Entonces podíamos tener una estimación de costos de transporte. Cada vez se restringe después, más, ¿no? Eso, claro, se restringe, y la otra, si va, bueno, se vuelve con algún tupper, por decirlo de una manera más figurativa. O le mandan una encomienda. Eso fue siempre, siempre ocurrió cuando uno se iba a estudiar afuera de la ciudad. Bueno, iba a su lugar de origen y se llevaba un bolsito con comida. Eso es normal, la familia ayuda, pero claramente no hablamos del número, 638.108, sí, exactamente. 108, bueno, uno tiene, y eso que es una universidad pública, porque en Bahía tenemos universidades privadas también, que no necesariamente son locales, sino son, no sé cómo decirlo, delegaciones, y bueno, ahí estamos hablando de otros montos. Gonzalo, sobre el monto, los 638.108, habías dicho que lo sacaron por un promedio, ¿verdad?, dentro de los 700 encuestados. Sí, un promedio en función de lo que cada uno manifestaba de qué gastaba en cada ítem. Exactamente. ¿Cómo ha sido la secuencia desde que iniciaron? ¿Cuánto ha ido evolucionando? Bueno, ahí haces una pregunta interesante, porque lo que nosotros tenemos es, que acá lo tengo a mano, es que el 3,7%, a pesar de estar por encima del 3,1% de la inflación en Bahía, es el mínimo crecimiento que ha tenido desde que lanzamos el indicador. Mirá. Nosotros cuando lo lanzamos en octubre del año pasado nos dio 7,2%, tuvo un aumento muy fuerte el último bimestre, 11%, y llegó casi al 20%,
y empezó el año con 18,8 y fue bajando sistemáticamente, o bajando, o la famosa palabra desacelerando, claro, hasta que alcanza el 3,7. De todas formas, nosotros comenzamos a medir todo esto desde julio del año pasado. Desde julio, agosto y septiembre, que nosotros no lo publicamos por control interno de asegurarnos que las cosas estaban bien hechas. Claro. Si nosotros vamos hacia esos 3 meses que yo no les estoy diciendo que existían, pero existen, nos ha dado 6,6, 9,6 y casi 10% en septiembre. Es decir, este es el indicador más bajo, el 3,7 de la serie. Perfecto, muy claro, Gonzalo, te agradecemos la comunicación. Es súper interesante esto, sobre todo por la cantidad de estudiantes que hay viviendo en Bahía Blanca, que, bueno, como decías, el 50% de los encuestados decían venir de afuera, lo cual habla del alto nivel de gente de fuera de la ciudad, de la zona, que viene a estudiar a la universidad, sobre todo a la Universidad Nacional del Sur. Sí. Así que, bueno, realmente es súper importante que estén al tanto de este tipo de... Y te digo un dato más antes de colgar, porque algo que yo quería decir, lo importante es saber esos 15.000 estudiantes de afuera, que si nosotros multiplicamos lo que gastan por mes, ¿no? Lo que por dejan mes, acá. Claro, por mes, por 15.000, una cuenta medio grotesca quizás, pero sí nos sirve como referencia, y lo dividiéramos por el tipo de cambio contado con líquido o el MEP, que andan cerca de 1.200, nos está dando casi 8 millones de dólares. Tremendo. Por mes. Tremendo. El Si nivel de digamos por 10, qué sé yo, por 10, por 12. O por 12, porque nos está dando, bueno, fácil la cuenta, 80 millones de dólares. Entonces, ese dato es el que tiene que dar la cabeza. Tal cual. Ese es el dato más importante, sobre todo estaba leyendo los comentarios de algunas personas que, bueno, no vale la pena y tiene que ver justamente, hay que quedarse con esto que está diciendo. Gonzalo, muchas gracias por atendernos como siempre, muy amable y muy claro, y bueno, te estaremos consultando seguramente más adelante con alguna otra cosa. Muchas gracias. Como siempre, hablar con ustedes. Un abrazo grande. Adiós. Ahí pasaba Gonzalo Semilla, el director del CREVA, como siempre, súper, pero súper claro. Conciso y dando cuenta, ese cierre es espectacular, ni que lo hubiese planificado. 2 estadísticas fundamentales, lo remarcaste al principio de la entrevista, que el 50% de los estudiantes acá, foráneos, una locura, que se acercan a Bahía Blanca para estudiar. Súper importante, además. ¿Te esperabas esa cifra? No tan alta, yo pensé que estaba entre un 35 y un 40, un 50 es un montón. La verdad que sí. Es mucho, sobre todo por la cantidad de alumnos que tiene la universidad, ¿no? Estamos hablando de una universidad muy grande, pero bueno, también tiene que ver con que es una universidad que atrae a muchísima gente de la zona. Gente que incluso en lugares donde hay universidades viene acá, porque mucha gente que, por ejemplo, que es de Tres Arroyos, hay una universidad en Tres Arroyos, pero viene a Bahía Blanca. Debe haber variaciones, no solo en el programa, no, sino... muchas veces porque la oferta académica tampoco está en el lugar. Entonces, exactamente, a eso mismo. Bueno, y recién leía los comentarios debajo del artículo de La Nueva Provincia, donde están los números volcados del CREVA, de gente quejándose de por qué tenemos que mantenerlo. Y los números que dice Gonzalo acá son demoledores, ¿no? Dejan más de lo que pueden sacar de la ciudad. Entonces hay que entenderlo. No estamos manteniendo a nadie. Claro, todo lo contrario. Claro. Estas personas vienen justamente a reactivar la economía de la ciudad, y es súper importante. Y por eso también es importante la universidad pública, ¿no? Porque es un núcleo de generador de economía y de movimiento económico. Así que bueno, Gonzalo Semilla, el director del CREVA, otra vez súper, pero muy bien claro. Y bueno, esperemos que los números estos sigan desacelerándose y sean cada vez esos indicadores cada vez más bajos, y de una canasta lo suficientemente accesible para que puedan vivir de manera digna, ¿no? Y porque uno piensa... Son 600 lucas, es mucha plata. Imagínate un estudiante joven, ¿qué salida laboral puede tener para costear semejantes gastos?